Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un honor estar acompañándolos de nuevo en este hermoso auditorio de nuestra Academia Nacional de Medicina. Como, como médico geriatra es complejo a veces transmitir esta pasión por lo que hacemos a los estudiantes de medicina y decirles que dado el cambio demográfico hay una gran oportunidad de disfrutar la vida como médico siendo geriatra. Creo que la Academia Nacional de Medicina nos está abriendo las puertas para que esta voz se expanda y que podamos generar nuevas voces en nuestro país y en la América Latina. Hablar de políticas públicas es hablar sobre lo que están haciendo los gobiernos y el Estado colombiano en todo lo que tiene que ver con envejecimiento y vejez. Como ustedes vieron en el transcurso de la mañana, el envejecimiento y la vejez se está poniendo de moda. Y cada vez más en revistas y en periódicos salen temas relacionados con la vejez. Lamentablemente, pues no son las mejores noticias. Aquí vemos Semana, que nos dice este año ser adulto mayor en Colombia es todo un karma. En Portafolio, el desalentador panorama del adulto mayor en Colombia, en El Tiempo, en el país cada vez más viejos y desprotegidos. Y en la República, Colombia es el tercer país de la región con mayor porcentaje de mayores sin ingresos. Pareciera que toda la política pública se basa pues, en el tema de la protección económica del adulto mayor y claramente esto tiene una implicación en salud. Ahora bien, cuando empezamos a mirar cuáles son los antecedentes a nivel internacional que nos preceden, estos hitos internacionales en la reglamentación y en el posicionamiento de políticas públicas en adulto mayor, pues digamos uno de los grandes hitos ocurrió en 1982 en Viena con el Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento. Luego viene el famoso Madrid 2002 con la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento. Luego en el 2003 en Chile se hace la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe. En el 2007 viene la Declaración de Brasilia. Luego la Organización Panamericana de la Salud en el 2009 hace el Plan de Acción sobre la salud de personas mayores. Luego viene la Carta de Declaración de Costa Rica de San José en el 2012 sobre derechos humanos. El año pasado se hizo la Declaración de Ipacaraí en Paraguay desde sociedad civil, estableciendo pues esos 15 años que venían desde la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento y nos preparamos pues para la tercera Asamblea Mundial para el 2022. Esto pues claramente son hitos internacionales que invitan a cada país a posicionar y a pensar el tema y hablarlo pues en lo ancho y largo que tiene todo el tema del envejecimiento. En Colombia somos expertos en escribir normas, pero pues para aplicarlas somos como un poco complicados. Es así como han salido normas importantísimas como en el 2007, la 1171, donde le prometía a todas las personas mayores que iban a tener transporte público gratuito. Después se aclaró que en Colombia no hay transporte público, por lo tanto pues no hay nada gratuito. ¿Sí? Y leyes muy bonitas, muy hermosas en su contenido, pero que en la práctica son muy complejas. Es muy curioso cómo en los últimos 5 años se ha hecho un gran esfuerzo reglamentario en circulares, en resoluciones, sobre todo aquello que tiene que ver con atención centrada en la persona, con humanización, con atención diferencial, con atención domiciliaria, con entrega de medicamentos en domicilio en personas que tienen limitación funcional o cognitiva y cómo todas las entidades de salud tienen que prestar estos servicios de atención domiciliaria. También, después de un largo esfuerzo, se empiezan a hacer toda la reglamentación de los centros vida. Ahorita pues se está haciendo toda la reglamentación de los centros noche o los centros de protección social, donde incluyen los hogares geriátricos, residencias, clubes, etcétera. Y se empieza por primera vez desde el año pasado a castigar, por decirlo así, el maltrato a las personas mayores. Incluso hablan de 8 años de prisión para hijos que abandonen o maltraten, o instituciones que maltraten a las personas mayores. Entonces vemos que, pues digamos, hay una voluntad política en posicionar estos temas. También vemos que esto
lo hemos venido trabajando con Cancillería y con los diferentes ministerios sobre entrar en sintonía con América Latina con la Convención Interamericana de Derechos Humanos de Persona Mayor. Muchos ministerios, sobre todo el de Justicia, decía, pero si ya hay una Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿para qué uno especializado en personas mayores? Pues esto fue adoptado por, en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 15 de junio del 2015, firmaron varios países, ratificaron Costa Rica, Uruguay, Bolivia, Argentina, Chile y El Salvador, y básicamente lo que habla esta Convención Interamericana de Derechos Humanos es establecer en 27 puntos, en 27 derechos fundamentales que actualmente son vulnerados en las personas mayores. Ahí se habla pues ampliamente del derecho a la igualdad y la no discriminación por edad, en la cual pues nuestro país adolece. Es difícil que una persona mayor acceda a un préstamo bancario o que acceda a un puesto de trabajo simplemente por el hecho de ser mayor. En el derecho de vida y dignidad se incluye todo el tema de cuidado paliativo, en el tema de consentimiento libre e informado se hace énfasis en la voluntad anticipada, en recibir servicios de cuidado, y de esto pues vamos a hablar un poquito más adelante, tener especialistas y personal de salud capacitado en atender a las personas mayores. Se habla específicamente del abordaje y del Plan Nacional de Alzheimer que deben tener todos nuestros países y la atención de riesgos y emergencias, entre otros. Vemos que esta carta, pues digamos, hay varios países muy cercanos a nosotros, como Ecuador, como Perú, como Venezuela, que pues ni la hemos firmado ni la hemos ratificado, básicamente por ese miedo a un concepto que hay dentro de la Convención Interamericana, y es la pensión social universal no contributiva, y es que todas las personas mayores de 60 años, pues por el hecho de ser mayores, pues reciben un subsidio, un salario mínimo, ¿sí? no una ayudita de 80,000 pesos bimensuales que no alcanza para mucho en nuestro país, pero que verdaderamente está identificado que las personas que reciben un subsidio no lo utilizan para ellos mismos, sino para su familia. Y fue la estrategia que hizo Bolivia para salir del último puesto como país de mayor pobreza en la vejez, y nos dejaron ese puesto a nosotros los colombianos. Bueno, muy bien. Entonces, viendo todo este panorama tan complejo y viendo todos los desafíos que tenemos como sociedad para trabajar en política pública, se hizo una primera versión de la política de envejecimiento y vejez del 2007 al 2019. Luego, muy acertadamente, el Ministerio hace una actualización de la política viendo precisamente este rápido envejecimiento acelerado que teníamos en nuestro país, con una proyección del 2015 al 2024. Lamentablemente, nos faltó más difusión en medios de comunicación, hacerla llegar con más fuerza comunicativa a periodistas, a medios de comunicación, porque, digamos, esta actualización está muy acorde con lo que se está haciendo a nivel internacional. Dentro de una de las metas de la política, dentro de todo lo que habla, está la formación del talento humano y en investigación, donde se habla de promover el incremento del número de geriatras a una tasa de 4 geriatras por cada 10,000 personas de 60 años o más, y el incremento del número de gerontólogos en una tasa de 40 gerontólogos por cada 100,000 habitantes. Y le da una responsabilidad a los departamentos y municipios para facilitar la vinculación laboral de los especialistas en geriatría, los profesionales en gerontología, tanto a nivel administrativo, formativo, investigativo y asistencial. Ahora bien, hay una invitación muy grande del Ministerio, y es a trabajar en equipo, desde el enfoque sociosanitario. ¿Por qué? Porque pues, claramente hablar de envejecimiento y vejez pues, trasciende de la medicina e impacta en todas las áreas de la población. En este momento estoy apoyando una cátedra abierta en la Universidad Nacional que se llama Reflexiones frente a la vejez,
y vienen estudiantes de música, de ingeniería, de economía, de medicina, y entre todos estamos organizando cómo plantear una sociedad más amable con las personas mayores, que son las protagonistas del hoy y del mañana. Y este concepto sociosanitario es muy importante, no solo por el envejecimiento acelerado de la población, sino por el incremento de las enfermedades mentales, como lo veíamos esta mañana, las presiones importantes pues, en el gasto que esto representa, como bien nos lo decía el doctor Cabrera, el incremento en las enfermedades crónicas y el número de personas dependientes. Y aquí es donde pues, se vienen todas las reflexiones de quién cuida al cuidador, qué pasa con la economía del cuidado y de dónde salen recursos para impactar en todos estos retos que tenemos como sociedad. Actualmente pues tenemos por la ley 1276 del 2009 el tema de la estampilla, que tiene una limitante y que son recursos que cada municipio recoge, pero tienen una destinación específica, ya sea para centros día y centros de protección social. Nos falta definitivamente apuntarle a un COMPES, Consejo Nacional de Política Económica y Social, para que esta actualización de la política colombiana de envejecimiento humano y vejez pues tenga recursos de diferentes gobiernos, de diferentes ministerios y diferentes entidades y que apoyen pues verdaderamente una territorialización adecuada de todo este sueño de hacer una política y que invite a cada una de las regiones a tener su propio plan de acción de acuerdo a las necesidades. En este momento se está conformando pues, el SINACU, el Sistema Nacional de Cuidado en el Ministerio, donde desde sus inicios reglamentarios pues se enfocó mucho en discapacidad, ahora pues está muy abierto a vejez, sabiendo que el 54% de las personas con discapacidad en nuestro país pues son mayores de 60 años y pues el tema estaba como muy enfocado en niños, ahora pues se ha abierto y creo que está abriendo una oportunidad grande para posicionar el tema del reconocimiento social y ojalá económico al cuidador. Tenemos avances normativos, esta es una cartilla muy bonita sobre el buen trato a las personas mayores que se acaba de publicar este año, explica dentro de la cartilla qué son los centros vida, qué son los centros día, qué son los centros noche, que hasta ahora solo funcionan como en las grandes ciudades del país, básicamente en Bogotá y en Medellín, pero que cada vez son una necesidad para proteger a la población mayor habitante de calle, qué son los centros de protección social y cómo generar un envejecimiento activo incluso en medio de una dependencia funcional o de una alteración cognitiva. Hay varios proyectos de ley que están en curso, como este, que habla sobre el trabajo, promover el trabajo, la contratación de personas mayores, apalancado de la formación para el trabajo y la creación de bolsas de empleo para adulto mayor, desde el concepto de la OIT de trabajo digno. Tenemos actualmente la resolución 3280 y aquí sí me voy a detener un poco, que es una resolución de esas lindas que saca el ministerio con un sueño grande y es de hacer una ruta de promoción y mantenimiento de la salud y por primera vez dentro de la ruta colocan vejez, ¿sí? Y hay una expectativa versus una realidad. ¿Por qué? Porque al poner por primera vez el tema de vejez, ellos dicen dentro de la resolución, el médico general entrenado en gerontología y geriatría será el encargado de la ruta, ¿sí? Y pues claramente se excluye el papel importantísimo de las enfermeras, de los médicos familiares y de otros equipos interdisciplinarios con los cuales trabajamos y por ningún lado nombra la geriatría. Básicamente, pues con la disculpa de siempre, que como somos pocos geriatras no se puede poner una resolución porque en el Baupés o en La Guajira, si esto queda normado, pues es difícil que allá tengan geriatra. Pero pues me imagino que así también le pasó a los geriatras, a los pediatras, a los oncólogos, que si en la medida en que los invisibilicemos dentro de las normas, pues nunca se va a generar pues un apoyo adecuado a la especialidad. Lo curioso de la resolución es que dice que de manera obligatoria cada 3 años, este médico general entrenado en gerontología y geriatría, que no sé quién lo va a entrenar porque pues de acuerdo a lo que nos mostró el doctor Chavarro, pues solo el 5% de todas las facultades de medicina pueden tener este tipo de entrenamiento, entonces les tocaría a cada una de las EPS contratar médicos geriatras que entrenen a sus médicos.
tiene que hacer de manera obligatoria tablas y gráficas de patrones de referencia para clasificación nutricional, la escala de Lawton y Brody, que es para actividades instrumentales de la vida diaria, es hacerlos o establecer los criterios de fragilidad de Linda Fried, y ahí pues dejan abierto el tema porque en fuerza de prensión no dice si eso se va a hacer con dinamometría y si todos los consultorios van a tener dinamómetro, que eso es un recurso pues, muy grande. Tienen que aplicar la escala de Bartel y el Mini-Mental, tablas de instrumento para clasificación de riesgo cardiovascular y metabólico, lo dejan abierto, pues en teoría pensamos que hablan del Framingham y el Finish Risk, y el APGAR familiar. Esto es obligatorio. Si yo pongo a un médico general que lo entreno en gerontología y geriatría a aplicar esta escala, todos estos test que hay que hacer de manera obligatoria, pues tarda aproximadamente 1:45. Esto, pues claramente se tiene que ver desde el recurso de las EPS, porque van a decir, si yo a un médico general le pongo a hacer consulta en 20 minutos, pues esto suena muy bonito, pero en la práctica, ¿cómo yo lo voy a hacer? Pero ahí no para la resolución. Yo repito, la resolución en sí tiene un fin muy bonito, y es no ver el enfermo ni la enfermedad, sino ver la persona. Es gestionar el riesgo, es ir antes, ¿sí? Y esto está muy bien planteado, pero creo que tenemos que hacerlo realidad. ¿Por qué? Porque establece la norma que debe quedar consignado en el examen físico, ¿sí? La oximetría, el aspecto y el cuidado general de la persona mayor, realizar el test de Lázaro, el de levántate y anda, ¿sí? El índice de masa corporal, la valoración de la salud sexual, es anotar todo el riesgo de enfermedad de transmisión sexual, consejería anticoncepción y entrega de preservativos a hombres sin límite de edad. Eso pues suena esperanzador para los que queremos llegar a los 100 años, funcional, pero pues bueno. La valoración visual, la valoración de salud auditiva y comunicativa y la valoración de la salud mental, ¿sí? Además de eso, el médico tiene que hacer un tamizaje de POC, que es el que propone el ministerio, el COP, el cuestionario de tamización para depresión, que sugerimos pues que sea el que es validado en geriatría, que es el YESABASH. La resolución habla de la escala Woolley, pero esta no es específica para mayores. Habla en intervenciones colectivas de hacer el autorreporte del SRQ para detección temprana de trastornos mentales, pero sin embargo, pues esta es solo validada en adolescentes, jóvenes y adultos. Después habla que se tiene que hacer una tamización de ansiedad. Ellos hablan del GAT-2, pero pues esta no es específica para adultos mayores. Para adultos mayores, pues acá en nuestro medio utilizamos más el test de Hamilton. Ante consumo de sustancias psicoactivas, pues el test del ASIST, ante consumo de alcohol, el AUDIT, y ante la sospecha de sobrecarga del cuidador, aplicar la escala de Sarit. Como les digo, la intención es muy buena, pero hacer todo esto es complejo. Además de esto, la resolución dice, cada 3 años se le tiene que tomar citología para cáncer de cuello uterino hasta los 65 años, mamografía hasta los 69, PSA y tacto rectal cada 5 años hasta los 75 años, sangre oculta de materia fecal cada 2 años hasta los 75, control audiológico anual, optometría anual, odontológico cada 2 años, hepatitis C solo una vez en la vida, cada quinquenio luego de los 60 años, glicemia, perfil lipídico, creatinina, uroanálisis, verificar esquema de vacunación, y ahí solo tímidamente nombran la influenza. Ustedes saben que tenemos un PAI espectacular en niños, pero en adultos mayores no se habla de seguir las guías internacionales de vacunación, y reporte de violencia o maltrato si se identifica. La pregunta es ¿con qué tiempo y con qué recursos vamos a hacer esto? Creo que necesitamos optimizar esta buena intención para hacerla realidad, porque en la medida en que nosotros podamos generar una identificación temprana de estos riesgos, podemos tamizar mejor nuestra población, podemos caracterizarla mejor, podemos educar a los médicos generales para que en el CIE-10, en la tabla de clasificación de diagnósticos, puedan escribir de una manera mucho más acertada el perfil de la persona mayor, establecer los riesgos y poder derivar de una manera pues más ágil y más acertada. Entonces, pues la invitación es hacer un trabajo en equipo.
Cuando uno trabaja en política pública, a veces tiene el riesgo de establecer todas las acciones detrás de un escritorio, y por eso coloco de primero aquí en este trabajo en equipo a las personas mayores. Si ellas son las beneficiarias de las intervenciones que vamos a hacer, ellas tienen que hacer parte activa, ¿sí?, de las decisiones que tomamos entre los gremios, las EPS, la academia, sociedades científicas, para generar una atención centrada en la persona y que verdaderamente pues haya una humanización de los servicios de salud y, como dice la Organización Mundial de la Salud, construir entre todos una sociedad para todas las edades. Muchas gracias.